A ver, a ver. Bien, bien, bien. Entonces hoy tenemos la clase de taller de tesis para el grupo A. Taller de tesis para el grupo A. Hoy con un tema muy importante como es el método. Esta parte del método es en buena cuenta el corazón, ¿no? El corazón de la investigación. Aun cuando se diga casi cosas similares sobre la primera parte del problema y todo eso, pero en realidad el problema, los objetivos y la hipótesis corresponden a esta parte del método, sino que por costumbre se les ubica así en forma separada, ¿no? Pero en realidad formular un problema, formular un objetivo, formular una hipótesis, todo es parte del método. Entonces tenemos ahí ese importante tema. Si ustedes tuvieran alguna duda, vayan anotando por ahí para que luego cuando comencemos a desarrollar el tema, eh, ustedes puedan aclarar alguna duda que hubiere, ¿no? Por ejemplo, aquí se habla, digamos, del tipo de investigación, aun cuando la universidad eh, también pide el enfoque, ¿no? El enfoque de la investigación. ¿Qué cosa es ese enfoque? ¿Cuál es el enfoque que ustedes están desarrollando, no? O esto que me acabo de mencionar, ¿cuál es el tipo de investigación? ¿O qué nivel de investigación tienen? Y en forma detallada, qué métodos van a aplicar o están aplicando? Porque al hablar de tesis aquí es que estamos aplicando. ¿Qué método estamos aplicando en la investigación, no? Y así, ¿cuál es cuál es la población? ¿Cuál es la muestra? De veras, temas muy, muy relevantes. Por eso le decía que esta parte del método es lo trascendente en, en el marco metodológico de la investigación. Y el marco metodológico de la investigación es el corazón, es la plataforma de la investigación. Y a veces uno descuida esos conceptos y más se orienta a lo teórico, pero en realidad en términos de investigación, todo lo que permite hacer el trabajo debe ser aprendido por cada investigador. Ustedes por ahora hacen la función de investigadores, investigadora, ¿no? Y por lo tanto deben estar bien sintonizados tanto en el aspecto metodológico como en el aspecto teórico e incluso aspecto práctico, ¿no? Si bien es cierto, aquí la universidad no pide aplicaciones prácticas, ¿no? Como lo hacen otras universidades, como San Marcos, por ejemplo, en San Marcos hay un capítulo donde se pide, digamos, la aplicación correspondiente de todas las teorizaciones que se han hecho, ¿no? Pero aun cuando no lo pida la universidad, uno tiene que sintonizarse en ese punto, ¿no? Tiene que sintonizarse en ese punto de conocer, repito, el aspecto metodológico, el aspecto teórico, el aspecto práctico. Y ahorita que vamos a ver el método, también tenemos una parte que se llama la parte ética. Aquí en una investigación hay mucha ética, porque les explico algo antes de entrar en tema. La ética entra, digamos, en el sentido siguiente. Miren, para investigar debemos obrar de buena fe. ¿Qué significa de buena fe? Que ustedes hagan un trabajo real, es decir, que no copien otro trabajo y lo asuman como tal, sino que realmente sea un trabajo suyo y que toda la información que pongan en un trabajo es una información que existe, que es real, que
lo han tomado de los autores y que el autor es real, existe, corresponde a tal año y que está en tal o cual página, ¿no? En términos de investigación se asume que todo lo que se pone en un trabajo es verdad. O sea, de buenas a primeras, nosotros como los docentes, los revisores, asumimos que ustedes, todo lo que han puesto en su trabajo es verdad. Salvo, escuchen ahí, salvo que se demuestre lo contrario. Si ustedes me ponen una referencia si ustedes me ponen una cita de tal o cual autor, y yo voy a buscar esa cita y no la encuentro, ya se cae su trabajo. Con solamente una cita que no encuentre, solamente un dato, un dato, digamos, que, que no sea correcto, se rompe todo, se acabó. Se acabó la ética, se acabó la verdad de su trabajo y todo cae, digamos, en un saco de falsedades y mentiras. Entonces, ¿cuál es la moraleja aquí? Que hay que hacer las cosas bien. Hay que hacer las cosas bien, tomando la información real de tal o cual autor, de tal o cual página, eh, comentando, o perdón, tomando la información de las bases teóricas, como el marco conceptual o como los antecedentes que sean reales. Porque en algunos casos aparecen así datas ficticias, ¿no? Y por eso que viene la duda. Entonces, en esta parte de hoy se va a tratar en eso, los aspectos éticos, ¿no?, de la investigación, entre varios temas que tenemos ahí. Vamos a ver, voy a compartir en este momento, lo que tenemos para hoy. Estamos grabando todo esto, por si acaso. Uy, me confirman, por favor, me confirman si pueden ver ahí un Word. Tengo abierto un archivo de Word que es la plantilla de la tesis que estamos trabajando. ¿Me confirman si lo pueden ver? Yo creo que me he equivocado acá de salón, ¿eh? Porque veo 2, 4, 6 alumnos ahí, nadie dice nada. Uy, uy, uy. Profesor, buenas noches. No se ve aún todavía su voz. A ver, qué raro. A ver, gracias, Turco. ¿Ahí? Ah, tampoco, ¿no? Sí, parece que hay una falla. A ver, vamos a ver nuevamente qué pasó, qué pisó. Ahí me confirma Turco. Sí, profesor, ahora sí se ve. Sí se ve, profesor. Gracias, muy amable, muy amable. Entonces, avanzamos. Bueno, esta es la carátula y tenemos ahí un tema de un alumno, alumna que me dio ahí y quedan algunos rezagos que estuvimos trabajando. Pero lo que quiero mostrar es la parte que nos toca trabajar esta semana, ¿no? Al menos un par de semanas, porque esto es de lo más importante, esa parte del método. Bueno, tenemos aquí, entramos aquí al capítulo 3. En el capítulo 3, esta es la parte que nos toca trabajar. Parece corto, pequeño esto, pero sin embargo es bastante importante todo esto, ¿no? En este caso la universidad le llama metodología de la investigación, la parte de la metodología de la investigación. En términos generales también se le conoce como método. En otras universidades aparece como método. Y ahí le decía, por ejemplo, dice tipo o enfoque. A un cuento, por ejemplo,
estuvimos discutiendo los profesores el fin de semana y vimos que esta parte está mal escrita acá. Esto que ven, en realidad está mal escrito. Porque una cosa es el enfoque y otra cosa es el tipo, ¿no? Y entonces podemos ahí desdoblarlo como primero enfoque y después tipo y se arregló el asunto, ¿no? Tenemos otro tema aquí, el diseño, ¿no? ¿Cuál es el diseño que vamos a utilizar en la investigación, ¿no? A veces uno copia un diseño que encontró por ahí, lo chanta ahí, y ya se acabó y no le da importancia el caso. En realidad, como decía, esta parte de la metodología es el corazón de la investigación. Eh, en todo esto que vemos acá, descansa la parte del marco metodológico de la investigación, que es la base para el resto de componentes de la investigación. Aquí también, por ejemplo, se hace mención al alcance. Hay varias formas de ver el alcance de un trabajo, ¿no? Si bien es cierto acá, por ejemplo, podemos ver que no encontramos métodos. ¿Qué método vamos a aplicar, no? Ese es un error, en realidad. Ese es un error de aquí de la universidad al no haber considerado los métodos. Porque a lo largo y ancho del trabajo estamos aplicando métodos como el inductivo, deductivo, el método analítico, el método estadístico, el método histórico, el método sintético y otros y más métodos. En cualquier parte de la investigación encontramos la aplicación de esos métodos, ¿no? Y entonces el hecho de que no esté acá indicado es un error, pero eso, si bien es cierto, lo podríamos considerar acá, porque estas plantillas contienen una información mínima, pero nosotros podríamos agregarle mayor información, ¿no? Eso es válido. O también de otra manera. Bueno, ya sé que dentro de la metodología están los métodos que se aplican y entonces lo puedo tener como una hoja de trabajo, ¿no? Ya no lo pongo acá, pues porque de repente no quiere algún revisor. Dice, si no te piden método, ¿para qué le pones método? Porque hay de todo, pues, en este mundo, ¿no? Entonces, pero yo sé que acá se va a aplicar métodos y debo hablar de los métodos. Y en otros modelos de otras universidades están los métodos ahí y curiosamente acá no están. Entonces puedo tener como, un, como una hoja de trabajo, ¿no? Como una hoja de trabajo ahí para estudiarlo. Y por si me pregunte, entonces ya sé. Porque ¿qué pasa? Que a veces uno estudia, cuando va a sustentar, estudia solamente lo que contiene el trabajo. A veces por descuido, por negligencia, por relax, no estudia otras cosas relacionadas. Y entonces se centra en lo que está acá nada más. Y lo que está acá nada más no necesariamente te van a preguntar, te pueden preguntar aquellas cositas que faltan por ahí. Tengan en cuenta ese detalle. Bien, en esta parte también, como ya estaba al inicio conversando ahí, tenemos el tema de la población y muestra. Y lo tenemos desagregado ahí, la descripción de la población, la selección de la muestra, ¿no? Que son de lo más importantes para efectos de llevar a cabo, por ejemplo, una entrevista, una encuesta, que son herramientas a través de las cuales se va a recopilar la información. ¿Quién nos va a contestar las preguntas de nuestra investigación? Naturalmente, las personas conformantes de una muestra. Ellos van a contestarlo. Entonces resulta de lo más gravitante en realidad saber cuál es nuestra población y también cuál es la muestra que tenemos ahí para poder trabajar, ¿no? En cada trabajo
En cada trabajo va a haber, digamos, una población. Y hay que entender ahí lo siguiente. Esa población no necesariamente es igual a la población demográfica. Estamos hablando aquí de la descripción de la población en términos estadísticos, en términos de investigación. Para estos efectos, la población pueden ser personas, claro que sí, pero eventualmente no podrían ser personas. Podrían ser de empresas, podrían ser de, se me ocurre, estados financieros de empresas, o se me ocurre, por ejemplo, datos micro o macroeconómicos para los alumnos de economía, ¿no? El término población para investigación no es lo mismo que población demográfica. Se parece, pero no lo es. Bien, tenemos otra parte acá que nos habla de la recolección de datos, ya que, y ahí entran las técnicas, ¿no? Las técnicas a través de las cuales hemos recolectado datos. ¿Qué técnicas hemos aplicado para los datos? ¿Qué instrumentos hemos aplicado, no? Acá, por ejemplo, no se habla de las técnicas, pero de hecho, antes del diseño de los instrumentos, anoten, pregunta examen para el otro mes. Los instrumentos son parte de las técnicas. O sea, cuando hablamos de recolección de datos, hablamos de las técnicas de recolección de datos. Y luego aparecen los instrumentos de recolección de datos. Y cuando se habla aquí de la aplicación de instrumentos, ya estamos hablando aquí de un cuestionario, por ejemplo. Y aquí en esta parte tenemos que aprender a formular nuestro cuestionario de entrevistas, si fuera el caso, de encuestas, si fuera el caso, muy, muy utilizado para estos efectos de investigaciones de ciencia de la empresa, como son lo de economía, lo de contabilidad, muy aplicable la encuesta. Y eso es lo que vamos a ver. Entonces, ya sabemos aquí, este es nuestro contenido de estudio para esta y la otra semana, porque no podemos avanzar mucho en esto porque hay bastante material hay que analizar, ¿no? Cada punto es un tema, ¿no? En otras universidades, cada uno de estos temas es una semana, ¿no? Pero acá vamos a abreviar por ahí un par de semanas, lo debemos terminar. Bien, bien. No sé si hasta ahí tienen ustedes alguna pregunta, por favor. A ver, escucho. Si tuvieran una pregunta ahí con la presentación del Word que tengo ahí, viendo los nombres, sobre el enfoque, sobre el tipo, sobre el diseño, sobre el alcance. ¿Mm? Si ustedes no preguntan, quiere decir que saben todo. O también no saben nada. Que esto no sabe nada, no creo que sea así, ¿no? Y tampoco que saben todo, tampoco creo que sea así, ¿no? En realidad deberían preguntar aunque sepan algo. Aunque sepan algo, es posible que alguien en particular no sepa, ¿no? No sepa, digamos, algo que otro sabe. Y entonces preguntando, confirmo lo que sé y ayudo a que el resto aprenda, ¿no? Y esa es la idea, ¿no? Bueno, como no hay preguntas, que conste que los invité a preguntar. Voy a dejar de compartir ahí porque vamos a hacer una presentación de otro tipo. Vamos a ver por acá. Bien, bien. Le dije que si fuera el caso pregunten, o si fuera el caso la anoten por acá. Solamente demos ahí el saludo de Keiko Cárdenas. Buenas noches. Buenas. Igual manera, por acá.
vayan anotando algunas inquietudes, dudas, problemas sobre su trabajo de investigación, etcétera, ¿no? Aprovechen que existe el chat y eso queda grabado, ¿no? Entonces, eso va a constar que ustedes preguntaron y si el profesor le contestó en buena hora, si no le contestó, palo para el profe, ¿no? Y, si no, ¿cómo van a decir que soy mal profesor? No pueden decir, ¿no? Porque los estoy invitando a que participen, los estoy invitando a que escriban, ¿no? Y si ya no preguntan ustedes, ya no es cuestión mía, ¿no? ¿Correcto? Bien, bien. Dejamos esa partecita ahí y nos vamos acá. Vamos por acá. A ver, un ratito. Antes vamos a activar acá el archivo. ¿Dónde está el archivo? Acá está. Ya. Ahora sí vamos por acá. Me confirma si pueden ver ahí una presentación donde dice Universidad Federico Villarreal. ¿Me confirman? Sí Hola, se ve, profesor. gracias, muy amable. Bueno, aquí en esta presentación es una clase que yo hice para otra entidad, ¿no? Y sobre este tema que estoy hablando, ¿no? Sobre este tema, el método. Aquí en la Universidad de Villarreal le llaman así método. Y como hemos visto aquí en, en la Universidad Libre Peruana le llaman metodología de la investigación. Al final el asunto es el mismo. Iré haciendo las paradas correspondientes para los comentarios del caso. Es el método. Y aquí estamos con el contenido que tenemos para esta clase. A ver, ¿están escuchando ahí el audio? Ya sé que ven en la presentación, pero el audio, ¿están escuchando el audio del video? Por favor, me confirman. Hola. Sí, profe, sí se escuchan. Ah, ya, correcto. Gracias, muy amable. ¿Eh? Este es el contenido. A ver cómo estamos con la pluma. Ya. Bien. Tenemos ahí el tipo. Ustedes están desarrollando una investigación, pero están conscientes de qué tipo de investigación están desarrollando. ¿Saben qué tipo de investigación terminarán haciendo? Eso es lo que vamos a ir aclarando. No se preocupen, aquí tenemos la respuesta para todo. Las investigaciones también tienen un nivel, ¿no? Un nivel. ¿Cuál es el nivel de su investigación? ¿Saben o no saben? Si no saben, vamos a saberlo hoy, de todas maneras. En algún momento para plantear el problema se mencionó de algunos métodos, ¿no? De algunos métodos que seguramente recuerdan y vayan recordando porque luego le vamos a hacer una pequeña evaluación acá internamente. Pero hay varios métodos. En una investigación no solamente se utiliza un método, sino varios. Hay algunos que lo hacemos prácticamente de memoria, pero sin embargo, inserto ahí, dando vuelta al asunto, hay un método que estamos aplicando, pero se ha hecho ya tan común que ni siquiera reparamos que es un método específico, incluso un método científico. ¿Qué es esto del diseño de la investigación? Por ahí que recibe este término, ¿no? Mientras tratamos la primera parte del problema, la segunda parte del marco teórico, no habíamos mencionado este término diseño de investigación. El diseño constituye la base metodológica de la investigación e incluye
varios aspectos, varios aspectos. Hay varios diseños que uno puede aplicar, ¿no? Perdón. En todo caso, aquí ustedes en su investigación, ¿qué diseño están aplicando? ¿El uno, el 2, el 3, el 4, el diseño X, el diseño Y, el diseño Z? ¿Cuál? ¿Cuál? Eso es lo que vamos a indicarle luego, ¿no? Presten atención, por favor, porque en, en esta parte del método aparecen varios temas, como lo estamos viendo ahí, ¿no? No es como, por ejemplo, en el marco teórico, que son aspectos generales. En el aspecto, perdón, en el marco teórico veíamos antecedentes, bases teóricas y luego marco conceptual. Y ahí quedaba el asunto, ¿no? Pero aquí estamos viendo, mire, todos estos temas. Y cada uno de estos contenidos que presentamos aquí tiene varios detalles que es bueno conocerlo. Ustedes saben cuál va a ser su población, la población de su trabajo. ¿A quién van a utilizar como población de su trabajo? ¿A todas las empresas? ¿A una empresa? ¿A una persona? Personas? ¿Varias cosas? ¿Qué? ¿Qué elementos forman parte de su población? ¿Y cuál es la relación entre la población y la muestra? A veces debemos utilizar mm, el mismo número para la población y la muestra. Otras veces debemos utilizar una muestra representativa de la población. ¿Y qué pasa otras veces si determinamos la muestra probabilísticamente y otras veces aplicamos en forma no probabilística? Bueno, eso es lo que vamos a ver en estos días, no necesariamente hoy. Hoy vamos a dar así unos lineamientos generales, pero estos temas traen varios detalles que no podemos tratarlo en una sola clase. Luego, esto que ya lo hemos visto, miren, hay un tema dentro de este contenido que ya lo hemos tratado, que es la operacionalización de las variables. El modelo Villarreal considera a la operacionalización dentro de esta parte, dentro del método. Recuerde que aquí estamos tratando el método. Vamos a escribirle ahí arriba. Nuestro tema es el método, no se olviden. Pero el método como, como tema general, porque por acá también tenemos métodos, pero estos métodos están dentro del método, ¿no? El método como tema general. Es como si dijéramos, por ejemplo, la contabilidad. Y sabemos que la contabilidad puede ser financiera, puede ser de costos, puede ser administrativa, puede ser prospectiva, puede ser contabilidad gubernamental, etc., etc., ¿no? Entonces, estando en el método ahí, y, o mejor dicho, pese a que esta parte de la operacionalización corresponde al método, sin embargo, para ayudarnos, a formular el problema, cómo llevar a cabo el marco teórico, nos vimos en la imperiosa necesidad de llevar a cabo la operacionalización de las variables, que ha consistido pues en identificar, ¿qué cosa? Las variables, las dimensiones, sus indicadores, ¿no? Ahí, ese es el punto, ¿no? Esa parte ya lo tenemos desarrollado, pero tenemos que refrescar ahí algunos aspectos de detalle para que no se olviden, ¿no? Porque recuerde que en algún momento le dije que esto de la investigación era bien ingrata. La investigación es como los idiomas, ¿no? Si no lo practicamos, si no lo tratamos continuamente, nos vamos a olvidar. Bien, luego tenemos
Más adelante tenemos el tema de las técnicas de investigación. Ustedes ya están aplicando técnicas sin saber cuáles son las técnicas. Pero por eso le digo, a veces hay cosas que ya estamos haciendo, pero que por la dinámica que se presenta, no lo hemos identificado como un aspecto científico. Ustedes, por ejemplo, ya están recopilando información para su marco teórico, ¿cierto? Ahí están empleando una técnica y también un instrumento de investigación. En ese solo hecho de entrar a la red o de ver un libro y tomar información. Y no solo eso, sino que toman la información y ya como les he dicho, que no lo toman todo, pues un libro, ¿no? Perdón, toda una tesis, ¿no? O todo un documento, lo que puede ser 200, 300 páginas, ¿no? Sino que analizan, ya, mira, ya estamos aplicando una técnica de análisis, ¿sí? Analizan cuál es la parte de una tesis o de un libro que necesitan, ¿no? Y luego lo llevan a su trabajo, ¿no? Entonces por ahí hemos ido avanzando algunas cosas y este es el contenido que tenemos para hoy, ¿no? ¿Ustedes qué dirán? ¿Qué cosa estarán aprendiendo, ¿no? En esa parte? Bueno, todos los aspectos que acabamos de describir rápidamente en el contenido, ustedes primero lo van a comprender. Ahí está, miren, comprende, sigue comprendiendo, comprende más. Acá también comprende, sigue, más comprende. Y comienza comprendiendo, continúa comprendiendo y termina comprendiendo, ¿no? O sea, ustedes van a comprender todos estos temas en primer lugar, pero ahí no se van a quedar. Porque una cosa es comprenderlo y aguardarlo, ¿no? Sino que tienen que aplicarlo. Esa es la parte. ¿Y aplicarlo dónde? En su trabajo. Van a comprender todos los temas que yo voy a comentar y luego, con los ejemplos que también yo le voy a dar, y luego ustedes van a aplicar todo este contenido de los tipos de investigación, de los niveles de investigación. Vayan internalizando esos términos, por favor. Tipo de investigación, niveles de investigación, método de investigación, diseño, población, muestras, técnicas, instrumentos, ¿no? Y todo, lo que compete a la parte metodológica, ¿no? El método, el método es la esencia del marco metodológico. Anoten por ahí, el método es la esencia del marco metodológico. Nuestro tema aquí es el método. Ahí está. Si no lo colocamos arriba, por ahí que no nos damos cuenta cuál es el tema que estamos tratando. Estamos tratando la parte 3. Escuchen, ¿eh? La parte 3 de la investigación. Revisen ahí su investigación, la parte 3. Véanlo. Ese es lo que estamos tratando. Y con todos estos aspectos. Repito, entonces primero comprendemos todo esto y luego lo aplicamos. ¿Qué cosa es la aplicación? Eh, concretarlo, llevarlo a cabo, desarrollar nuestro tercer capítulo. Esta aplicación entonces es desarrollar el tercer capítulo o la parte 3 de su plan. Ahí ponemos 3 de su plan. La parte 3 de su plan es lo que comprende esto del... No quiere el mouse. Ahí está. La parte 3 de su plan está ahí, todo es el método. En nuestro caso, es en la tesis, ¿no? La tesis. Pero justamente ahí ustedes ya deben saber, ¿no es cierto?, que lo que se ha hecho en el plan o proyecto, lo que se ha hecho en el proyecto
pasa a esta parte de la tesis. Si ustedes, por ejemplo, con otro docente, con otro colega, ya trabajaron esta parte del método, solamente tienen que copiar esta parte. Pero aparte de eso es comprender todo esto, ¿no? Pero algo también más importante aquí en esto es el tiempo. Ojo ahí, el tiempo. Cuando hemos hecho nuestro proyecto, todo estaba en futuro. Sin embargo, cuando ya hacemos la tesis, todo pasa al tiempo en pasado, de la siguiente manera, ¿no? Por ejemplo, se aplicó la técnica tal, se aplicó el instrumento tal, se desarrolló de esta manera, se hizo de esta manera, ya en pasado. A veces algunos trabajos vemos, incluso que están publicados ya en los repositorios, donde a los alumnos le dijeron pues que el método del proyecto era lo mismo del método de la tesis, lo pasaron así, pum, pam, pram, lo pusieron ahí y se olvidaron de corregir el tiempo, ¿no? Y entonces vemos pues las incoherencias que se presentan, ¿no? Entonces ustedes tengan cuidado de eso. Podemos tomar la información que tenemos de nuestro proyecto, pasarlo a esta parte de la tesis que es la misma, pero salvo con el tiempo. Cuando el proyecto está en futuro, se aplicará, se realizará, se desarrollará, se tendrá en cuenta. Y aquí es al contrario, como reitero nuevamente, se aplicó, se desarrolló, se tuvo en cuenta, etcétera, ¿no? O simplemente método, ¿no? Método. Bien, comenzamos, ¿no? Ahí está, miren, el método. Y ahí está la parte 3 que yo ya les acabo de indicar, miren. Bueno, esta es la estructura de Villarreal, un poco más detallada que la estructura de la ULP, pero no necesariamente completa, porque por ejemplo acá no se hace referencia al enfoque, que sí se hace referencia en el modelo de la ULP, el enfoque, que muchas veces preguntan, ¿no? A mí algunos alumnos me han venido preguntando así, estamos asesorando ahorita en la ULP varios alumnos que le estamos corrigiendo sus trabajos y algunos tienen dificultades en comprender eso del enfoque. Confunden tipo, enfoque, nivel, por ahí lo confunden, ¿no? Y entonces hay que prestar atención a cada punto de esto que se va a desarrollar a continuación. Esto yo le he tomado de la plantilla para que vean que está ahí. Esta es la plantilla del plan de tesis que estamos desarrollando. Y aquí está, mire, tipo de investigación, nivel de investigación, método de investigación, diseño de investigación, población, operacionalización de las variables, instrumento de investigación, procedimiento de investigación. No dice técnica, ¿no? Pero las técnicas están dentro de los procedimientos. Las técnicas están dentro de los procedimientos. Y el análisis de datos no es otra cosa que técnica también. Y también hay una consideración ética que debemos agregar aquí. Por ahí que no cuadra un tanto aquí dentro del método, pero modelo Villarreal lo ha considerado ahí, pues el modelo Villarreal. Cada universidad diseña por ahí sus esquemas como mejor le parece. En el modelo Villarreal hay unos errores, creo que yo le dije al inicio, y si no les he dicho, lo estoy diciendo en este momento. Que en algún momento, cuando yo era docente de tesis en la escuela de posgrado, envié un documento, ¿no? Para que se reformule esa estructura que tenía como plan de tesis, porque tiene algunas aberraciones, ¿no? Incluso jocosamente decía yo que parecería que lo hubiera hecho
la secretaria, sin, digamos, desmerecer la labor que hace una secretaria, ¿no? Pero la secretaria no necesariamente es una investigadora, pues. Lo que deben hacer esta estructura son los docentes investigadores, ¿cierto? No puede haber, no puede estar otra persona. Entonces por ahí, haciendo las críticas y todo, nunca me contestaron y nunca se movió la estructura. O sea, se mantiene así, ¿no? Pero es posible que el 2021, que aparecen nuevos vientos para el país, para la investigación, posiblemente hay ajustes, pero no va a ser ajuste profundo, ¿no? Ya teniendo, digamos, el desarrollo de un plan de tesis, de una tesis, simplemente es cambiar de lugar, darle, digamos, mejor forma. El fondo se mantiene, solamente es asunto de forma, ¿no? Correcto. Entonces, esto está en la parte 3, ¿no? Pero estando ahí con ustedes, vamos ahí vamos a conversar un ratito ahí con ustedes, voy a regresar ahí. Voy a regresar con ustedes aquí. Y yo le voy a hacer una preguntita, por favor. Aquí no tenemos aquí para hacer sondeo, ¿no? Bueno, todas las plataformas tienen sus debilidades, pues. Acá no tienen para hacer sondeos, ¿no? Pero vamos a utilizar el chat. Vamos a utilizar el chat ahí. Está cargando ahí. Pues yo por ahí le voy a hacer algunas preguntas. Y ustedes me contestan por el chat o si desean utilizar. Adelantamos ahí el video, la parte, era pues el trabajo hoy con los alumnos, ¿no? Adelantamos el video aquí, lo que nos compete. A ver, estamos sobre las 20:45. Mientras el sistema se agiliza, nos tomamos un recreo de 15 minutos. Estamos regresando a las 9, por favor. ¿Sí? ¿Me escucharon? Sí, profesor. A ver, un ratito. Esta parte tercera es meramente formal su presentación, ¿no? Porque en realidad... Ya, ahí estamos desarrollando el temario, ¿no? Justamente ahí estamos hablando del tipo de investigación, ¿no? En su caso, ULP, debemos primero tener en cuenta que paralelamente al tipo tenemos el enfoque de la investigación. Y hay que tener en cuenta que hay dos enfoques, tres enfoques. El enfoque cualitativo, anote, el enfoque cualitativo, el enfoque cuantitativo y el enfoque mixto. Debemos tener en cuenta que en toda investigación vamos a tener un enfoque cualitativo y también cuantitativo, ¿eh? Lo que origina, digamos, que un trabajo sea en realidad un enfoque de tipo mixto. Ahora, puede haber algunos casos donde mayoritariamente hay elementos cualitativos, muchas teorizaciones, conceptualizaciones, ¿no? Pero puede haber otros trabajos donde esté más orientada a la parte numérica, cuantitativa, ¿no? Y entonces, según lo que predomine, si predomina la parte teórica, conceptual, se considera como una investigación de enfoque cualitativo. Si por el contrario predominan pues las estadísticas, los números, los cuadros, en el caso de de economía, por ejemplo, vemos ahí algunas estadísticas de
indicadores macroeconómicos como el Producto Bruto Interno, las reservas internacionales, inflación, tasas de cambio, empleo, desempleo. Si hubiera esa data, entonces, si esa data predominara, entonces sería un trabajo de enfoque cuantitativo. En el caso de contabilidad también, por ejemplo, si pone ahí pues un caso monográfico de con libros contables, un caso monográfico que también incluya los registros contables, libros de registro contable, estados financieros, notas, ¿no? Ya será de enfoque cuantitativo, ¿no? Eso por la parte del enfoque. Y ahora viene el otro tema por la parte del tipo. Hay varias teorías sobre el tipo de investigación. Estos tipos de investigación que está acá en la presentación corresponde al autor Mario Bunge. Mario Bunge. Generalmente él habla de una investigación básica o pura y una investigación aplicada. Y entonces ahí viene la duda. Profesor, ¿mi investigación es básica o es aplicada? Algunos creen que el término básico lo entiende como un trabajo inicial y no es tanto así, ¿no? Les explico cómo funciona esto, ¿no? La investigación básica o pura es cuando uno genera nuevas teorías. En cambio, la investigación aplicada es cuando uno toma las teorías que ya están ahí y simplemente, como dice, lo aplica. Lo aplica a una empresa, a un conjunto de empresas, a un mercado, a una institución, etc. Como por el nivel de formación que tienen ustedes, que están aprendiendo la ciencia económica, la ciencia contable, se deduce que por ahí todavía no generan pues una capacidad cognitiva para generar teorías. Eso se comprende, ¿no? Sí, incluso a veces ni nosotros los mayores, con tanto tiempo que tenemos de recorrido académico, profesional, no podemos o no queremos formular teorías. Imagínense, en el caso de ustedes se reduce, digamos, esto de la aplicación de la investigación básica o pura. Más adelante ustedes, cuando vayan ya obteniendo su grado, su título, estudien una maestría, un doctorado, ya pues van a estar bien sazonaditos en conocimiento y en experiencias y con toda la capacidad para generar teorías. ¿Cómo se han generado teorías? Por ejemplo, la teoría monetaria, la teoría del tipo de cambio, la teoría de la negociación, la teoría de la partida doble para la contabilidad y tantas teorías que existen sobre la ciencia económica y sobre la ciencia contable, que son las especialidades de ustedes, ¿no? Cada ciencia se basa en teorías, ¿no? Y todo lo que se viene haciendo a la fecha, es en base a que alguien aplicó una determinada teoría. Estas teorías son más evidentes y son cambiantes en la ciencia económica. Más bien en la ciencia contable son más pocas dadas a cambiar. Se habla, por ejemplo, de la teoría de partida doble, que por ahí apareció en 1492 y que hasta la fecha persiste, y es la base para el registro contable. Y es en base a este registro contable que se formulan los estados financieros y todo el andamiaje de la información que preparan los contadores.
Entonces, tener en cuenta ahí estos dos puntos, ¿ah? Investigación básico pura, nuevas teorías, como esa que algún día apareció y dijo que la Tierra era redonda y que tuvo muchos siglos, y que luego otro apareció y dijo, no, la Tierra es plana, o al contrario, ¿no? La primera era que la Tierra era plana, ¿no? Y luego aparece que la Tierra era redonda. Así se van rompiendo las teorías, ¿no? Entonces, de esto se deduce lo siguiente, que la investigación que ustedes están haciendo es de tipo aplicada. Ten en cuenta, de tipo aplicada. Y le van a preguntar, ¿y por qué es aplicada? Diga, comente, explique. Es aplicada porque tomamos las teorías que están vigentes y lo aplicamos en la solución de un determinado problema. Ya está. Usted dice eso y lo van a premiar. Seguro que sí, porque esa es la base de todo. En la parte inferior, aquí está el método. No quiere trabajar. Ahí tenemos el método. Que esta es la parte tercera, ¿no? Esta parte tercera es meramente formal su presentación, porque en realidad esto va para todas las partes. Recuerden que aquí tenemos como 6 partes, ¿sí? 2, 4, 5, 6. Ahí está. Por acá, otro, y más por acá, y más por acá, y más por acá. O sea, este método entra, digamos, en la primera parte, se refiere, está ahí presente de una u otra forma en la introducción. De una u otra forma entra en el marco teórico que hemos venido comentando. Ahí hay método también. Cuando nosotros, por ejemplo, tomamos la información de autores primero nacionales y después internacionales, estamos aplicando ahí un método, como es el método inductivo, ¿no? Marco teórico. Estamos ahí hablando de eso. En la tercera parte, propiamente dicha, ¿ya? El método, de hecho, pues se trata en su parte 3, que es el método propiamente dicho. En Después, nuestro caso, metodología. Parte, en los anexos, aquí van a venir los anexos. No, perdón, no es en los anexos, sino más bien en la parte que le llaman parte administrativa. La parte administrativa, es decir, el cronograma de trabajo, el presupuesto de trabajo. Hablando del proyecto. Y luego viene la bibliografía. Todo eso es método. Y luego viene finalmente los anexos. Esas son las 6 partes. Las 6 partes que comprende el plan de tesis. El asunto es que el método está en todas esas 6 partes. A lo largo y ancho de todo, ¿no? Es decir, el método cruza por acá, entra por acá, por acá también y termina por acá. Está en todo, está en todo. Ese es como premisa para hablar del método en general. Ahora, hablemos de los tipos de investigación. Primero que nada, mire, hay muchos tipos. Por acá vamos a notar, en la parte superior, hay muchas formas de ver la investigación. Hay mucha tipología para ver los métodos. Pero nosotros casi no tenemos tiempo para ver pues, todos los métodos, ¿no? Debemos centrarnos en estos 2 tipos de métodos que son los más directamente aplicables, ¿no? Y de los cuales nos hablaba Mario Bunge. Anoten ese autor, Bunge, que el año pasado me parece que falleció. Mario Bunge es un metodólogo, Bunge, un metodólogo argentino, ¿no? Que radicaba en Canadá y falleció por allá, ¿no? Este señor tiene un libro, varios libros tiene de investigación, ¿no? Pero en uno decía, por ejemplo, hablaba de estos 2 tipos de investigación.
la investigación básica o pura y la investigación aplicada. Y ahí viene el asunto con ustedes. ¿Su trabajo es básica o pura o es aplicada? Y eso es lo que vamos a ver en este momento. Miren, cuando una investigación es básica, vamos a poner por acá, es básica cuando en forma general parte de una idea. Es decir, por ejemplo, uno quiere crear algo o innovar algo, ¿no? Una idea, ¿no? Por decir, por ejemplo, en contabilidad sería crear nuevas normas contables, crear un nuevo plan contable, por ejemplo, crear un nuevo tipo de contabilidad, ¿no? Crear un nuevo principio de registro contable diferente al de la partida doble, ¿no? Básica o pura. Una investigación es básica o pura cuando genera un nuevo conocimiento, en algunos casos sobre la base de otros, pero es un nuevo conocimiento, un nuevo instrumento, una nueva herramienta, un nuevo aparato, una nueva ley, algo nuevo, algo nuevo. En el caso de ustedes, ¿están creando algo nuevo? No. Entonces, su investigación no es básica o pura, sino más bien su investigación es aplicada. ¿Por qué se considera la investigación aplicada? Ahorita les explico. Se considera aplicada porque partes de un conocimiento ya existente. Aquí hay un conocimiento ya existente, que son, por ejemplo, la variable que ustedes tienen. Esa variable ya existen, están ahí. Varios autores lo han tratado, ¿no? Y con eso aterriza de aquí en la solución de un problema, ¿no? O sea, utiliza el conocimiento existente para solucionar un problema. Así podemos entender la investigación aplicada. Cuando uno utiliza lo que ya existe, una teoría, un estudio, un tratado, un tema, algo que existe ya, que está ahí en un libro, en una tesis, está en un artículo científico, en una revista, en un periódico, en un libro físico, en un libro virtual, está ahí el conocimiento. Entonces uno toma esos conocimientos y le da la forma, le da el enlace, lo coordina adecuadamente para contribuir a la solución de problemas. Por eso que se llama aplicada, es decir, que yo aplico un conocimiento existente para solucionar algo. En buena cuenta no estoy creando un nuevo conocimiento, sino que estoy utilizando los conocimientos de otros, ¿no? Estoy utilizando los conocimientos de otros para solucionar mi problema o los problemas de una empresa o varias empresas. Siendo así, yo les pregunto, ¿su investigación es básica o pura o es aplicada? ¿Qué me dicen ustedes? Ahí, conteste por favor, micro. ¿Qué me dice de García, micro? ¿Qué me dice Rojas? Utani. Conteste por favor, Valder. ¿Qué más ahí? Pues está la lista, vamos a ver la lista acá está la lista, vamos a llamar entonces a ustedes ahí. Como no quiero regresar ahí a ver la lista, aprovecho por acá, ¿no? ¿Qué me dice Ferrer? León Ayala, Martínez, Sánchez, Pérez. ¿Qué dice Amaya, Briones, Huachaca, Valer? ¿Qué dice Chero, Cotrina, Riveros,
Toro, Utani, ¿no? Uribe, arriba. ¿Qué dice Benavides? ¿Qué dice Mendoza, Pérez, Torres? Estuvo muy activa Torres por ahí en la respuesta. A ver, ¿alguna respuesta? Utilice el micro, por favor. ¿Su investigación es básica o pura o es aplicada? Creo que me equivoqué, Salón, me voy. Cerramos, ¿eh? Cerramos todo esto. Entonces, estos son los tipos de investigación. Básico, pura, conocimiento nuevo, una creación nueva, algún conocimiento nuevo, ¿no? Teorías, leyes, herramientas nuevas, auténticas, ¿no? En cambio, la investigación aplicada solamente utiliza un conocimiento y lo aplica, digamos, para solucionar casos como los problemas que encontramos en las empresas, ¿no? Esta clasificación entonces pertenece a Mario Bunge. Mario Bunge. Hay otras clasificaciones, por ejemplo, de Hernández Sampieri, que nos habla de la investigación cualitativa y cuantitativa. Aquí en este caso, en términos cualitativos y cuantitativos, la investigación de ustedes es cuantitativa. ¿Por qué? ¿Por qué es cuantitativa? Porque en esencia lo cuantitativo se va a medir por la aplicación de la estadística y solamente se aplica estadística a las tesis que tienen hipótesis. Y en este caso ustedes tienen hipótesis. Hay otro tipo de investigación, por ejemplo, como que no llevan hipótesis. Y entonces ahí no se va a aplicar la estadística, la matemática, la numerología, los números, las cantidades, y por lo tanto ese estudio es de tipo cualitativo. En su caso es cuantitativo. Ese es según la óptica de Hernández Sampieri y otro de sus colegas que tiene su libro ahí de metodología de la investigación mexicano, muy utilizado su libro también. Acá lo tenemos ahí como referencia bibliográfica también, y como también tenemos el libro de Bunge también como referencia. Muy bien, seguimos, ya que nos quieren contestar. Ahora, el nivel. Hay varios niveles de investigación, como esto que indico aquí. Hay otra forma también de ver los niveles, ¿no? Recuerden ahí, por favor, en investigación, lo que digo yo o lo que puede decir otro profesor u otros y otros y otros más, es nuestro parecer, nuestro punto de vista. Pero no existe una ley, digamos, que establezca los niveles, ni que establezca los tipos de investigación. Es nuestro parecer de tomar uno u otra forma de ver tanto los tipos que hemos visto anteriormente, como, en este caso, los niveles de investigación. Bien, se habla de un nivel descriptivo, como ustedes dijeron hace rato, cuando se narra, cuando se detalla, cuando se Uy, ¿qué explica algo. pasó? ¿Ah? Y entonces ustedes ya se darán cuenta si su tesis es o no es descriptiva, ¿no? Ujú. Entonces acá nos permite, como estoy reiterando, nos permite narrar, describir. Ahora, el otro nivel es el explicativo, es decir, cuando una variable explica la otra. Cuando yo digo, por ejemplo, que el capital de trabajo facilita la liquidez de una empresa, de ese modo estoy diciendo que si tengo capital de trabajo, voy a tener la liquidez. Es decir, la liquidez se debe explicar por el capital de trabajo que voy a tener, ¿no? O como puedo decir, ¿no? El resultado
el resultado de, el resultado de la situación financiera, el resultado de la situación financiera explica lo bueno o lo malo, cómo se está gestionando una empresa. Es decir, la gestión depende del resultado. De otro modo, el resultado explica cómo se viene gestionando. Y esto aplica en todo, ¿no? Aplica en todo contexto, lo podemos aplicar en todo contexto. Por ejemplo, el registro contable, tiene que hacerse mediante la partida doble, ¿no? Y entonces la forma como registramos está explicado en la aplicación del principio de partida doble. Dicho de otro modo, el principio de partida doble explica el cargo y el abono, cómo se registran las transacciones contables. Otra manera, otros ejemplos de explicación. Cuando uno registra una transacción es porque antes lo ha reconocido y medido. ¿Correcto? Entonces de ahí se deduce que el reconocimiento y la medición explican el por qué registramos un activo, un pasivo, un patrimonio, un ingreso, un costo o un gasto. Otra forma de ver esto del método del nivel explicativo, ¿no? Ustedes saben que el trabajo del contador termina en el producto final, como son los estados financieros. Y entonces los estados financieros se presentan y se revelan. ¿Qué cosa es presentar los estados financieros? Es tener a la vista ahí los 4 estados financieros básicos. Y la revelación viene con la ampliación de la data a través de las notas a los estados financieros. Entonces yo puedo decir que el reconocimiento, la medición y el registro de las transacciones explica la presentación y revelación de la información en los estados financieros. ¿Por qué? Porque si no hemos reconocido las transacciones y si no le hemos medido, por lo tanto no le hemos registrado y por lo tanto no tenemos estados financieros, ¿no? Una cosa explica, eso es lo que se llama técnicamente aquí en este nivel explicativo, mucho se aplica comúnmente lo que se llama la causa-efecto, ¿no? Aquí aplica la causa-efecto. O sea, eso nos quiere decir que todo lo que vemos tiene una causa, tiene un origen, tiene una explicación. Al presidente Vizcarra lo han denunciado por coima, pero eso es el efecto. ¿Y cuál es la causa? Que hay fiscales que lo están investigando. Y hay personas que han declarado que han visto, han estado con él, formando parte de esa situación, si se quiere, anómala, delictiva, ¿no? De alguna manera, ¿no? Todo se explica así. Por ejemplo, el Club Alianza Lima pierde que pierde, ¿no? Pierde que pierde la semana, el lunes, creo, el lunes ganó. ¿Cómo se explica eso? ¿Cuál es la explicación? Parece que de alguna manera le habían hecho la camita
lo que se llama así, se llama la camita en términos futbolísticos, que habían hecho la camita al entrenador chileno para sacarlo, porque no le gustaba posiblemente. Porque bien curioso, ¿no? O sea, su triunfo se explica en la salida de ese entrenador, ¿no? Ahora, ¿por qué le agarraron bronca? ¿Por qué? Y ya eso es otro cantar, ¿no? Pero eso se explica. Ahora, el Club Universitario de Deportes, del cual seguramente hay varios hinchas, ¿no? Aquí en la clase, ayer creo, ayer o antes de ayer perdió. Venía con una racha de triunfo, ya se creían, digamos, en la nube, ¿no? Y luego pierden. ¿Cuál es la explicación? La explicación, digamos, posiblemente sea la demasiada confianza, o posiblemente sea que no estaban jugando los titulares porque algunos están lesionados, otros que parece que lo han cedido a la selección, o algo así, ¿no? Pero siempre, digamos, todo lo que pasa tiene una explicación. Yo, por ejemplo, estoy dictando clases aquí. ¿Por qué? Porque me han designado, o sea, hay alguien responsable que me ha designado aquí, ¿no? Yo no he venido solo aquí, alguien me ha designado. Ahí se explica, digamos, que yo esté trabajando para usted y no otro colega, ¿no? Entonces, lo mismo pasa en su investigación. Mire, tenemos la variable independiente. Por acá, donde este cursor se me para escapando, ¿ve? De acá, mire, tenemos la variable independiente. La variable independiente explica lo que pasa en la variable dependiente. Es decir, el problema que está en la variable dependiente va a ser solucionado mediante la alternativa de solución que estamos poniendo mediante la variable independiente. Todos esos ejemplos que yo le he dado, algunos políticos, deportivos, contables, financieros, para aterrizar aquí en esto. La causa de que usted contribuya a la solución del problema de su investigación va a ser la variable independiente, porque ahí está la teoría, ahí está la ley, ahí está el procedimiento, ahí está la herramienta que va a contribuir a solucionar dicha problemática. Ah, no, pero así como lo estoy considerando ahí, la explicación, el método explicativo se concreta entonces en presentar a la variable independiente como la que explica o contribuye a la solución del problema contenido en la variable dependiente. Otro nivel que tenemos aquí es el nivel correlacional. El término correlacional significa interacción entre uno o más elementos. Y toda investigación tiene interacción. Mediante este nivel, la variable independiente se correlaciona, ¿sí? Se correlaciona quiere decir que va en ambos lados. Se correlaciona con la variable dependiente. No es la flecha de un solo lado, como es en el explicativo, mire. Ahí está. Solamente la flecha de un solo lado. Porque una explica la otra. Pero en cambio acá ambas se correlacionan. El término co significa más de uno. O sea, aquí hablamos de las dos variables. Hablamos de las dimensiones de una variable y las dimensiones de la otra. Quiere decir aquí que en términos investigativos, la variable independiente se correlaciona con la variable dependiente, es decir, se enlazan, interactúan, se comunican, una ayuda a la otra, así se entiende. Y también podemos tomarlo de las dimensiones, ¿no? Las dimensiones de la variable, vamos a poner así, las dimensiones de la variable independiente igualmente
atentos aquí porque le voy a pedir ejemplos de descripción, explicativo, correlacional. ¿Ah? Aquí en este caso, las dimensiones de la variable independiente se correlacionan con las dimensiones de la variable dependiente. Y también los indicadores, ¿no? También los indicadores de la variable independiente se van a correlacionar con los indicadores de la variable dependiente. Por eso, digamos que, mire, cuando uno investiga frente a un problema, busca algo que se relacione, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo problema de liquidez, busco como solución la gestión del capital de trabajo. ¿Por qué? Porque están enlazados, ¿no? Si yo tengo, por ejemplo, un problema de gestión de inventarios, tengo que buscar, por ejemplo, en la gestión empresarial. ¿Por qué? Porque la gestión empresarial me da la teoría sobre la planeación, la organización, ¿no? Y puedo utilizarla para gestionar adecuadamente mis inventarios. Entonces, así, de esa manera interviene eso. Ahora, viene la pregunta para ustedes. Viene la pregunta, porque hay varias preguntas que hacerle a ustedes, pero por ahora voy a preguntarles solamente algo preciso. Por ejemplo, le digo a ustedes, el trabajo de ustedes es del nivel descriptivo. No me contesten ahí todavía, sino que lo estoy lanzando así en forma general la pregunta. Pero ustedes deben tener esa respuesta. No tanto en este momento, sino cuando yo termine de explicar este tema. Entonces, ¿es su investigación descriptiva o tiene el nivel descriptivo? ¿Su investigación tiene el nivel explicativo? ¿Su investigación tiene el nivel correlacional? Y en todos los casos, estimados alumnas, alumnos, es sí. La respuesta es sí. Su trabajo es descriptivo. Su trabajo es explicativo. Y su trabajo es correlacional. Ahora viene la respuesta en específico. ¿Por qué descriptivo? Porque vamos a describir, o vamos a narrar, como decían ustedes, o vamos a detallar cada una de las variables. Esta descripción que voy a hacer va a estar aquí. Así, miren, va a estar. ¿Qué cosa voy a escribir? Mi variable independiente y mi variable dependiente. Pero no solamente eso, sino que también voy a agregar ahí mis dimensiones en ambos casos. Y no contento con eso, voy a ampliar aquí a mis indicadores. Y también acá a mis indicadores. Todo eso lo voy a escribir. Como ustedes han dicho hace rato, lo voy a escribir a nivel de antecedentes, a nivel de bases teóricas, a nivel de marco conceptual, a nivel de definición de términos. Ahí está todo eso. Ahí va a estar descrito, ¿no? Ahora sigo. ¿Y por qué el nivel de su investigación es explicativo, ¿no? Porque ustedes, frente al problema que tienen, han identificado una solución. Y esa solución que están presentando, que es la variable independiente, ¿no? explicará la forma, el modo, el modelo, cómo contribuir a la solución de ese problema contenida en la variable dependiente. Otro sí. ¿Por qué su investigación será correlacional? Porque los distintos elementos de su investigación, como variables, como dimensiones, como indicadores, se entrelazan, interactúan, se comunican
forman parte de un todo, ¿no? Y entre tanto están entrelazadas. Entonces ya conocemos ahí este tema del nivel de investigación. Pero ahora, ¿cómo lo presento en mi trabajo, ¿no? Porque esto va a ser presentado, ¿no? Eso ya lo vamos a ver cuando utilicemos la plantilla. Por ahora estamos en el nivel general de los conceptos, ¿no? Porque uno tiene que saber los conceptos para luego ya entrar a la parte práctica, ¿no? De nada vale ir a la parte práctica, así al guerrazo, sin saber la parte teórica, ¿no? Entonces aquí estamos procediendo correctamente, explicando la teoría, la teorización de estos niveles y luego, más adelante ya entramos a la parte práctica. Y aquí tenemos este tema que ya cuando hablamos del planteamiento del problema, ya hablamos ahí de estos métodos. Pero ojo ahí a lo siguiente. Miren, todos estos métodos se aplican en la parte 1, en la parte primera del trabajo. Se aplican en la parte segunda del trabajo. Cuando hablo de trabajo es un plan de tesis. En la parte tercera, que es lo que estamos hablando ahora, también entran ahí. Y también entran a la parte cuarta. Recuerda que son 6 partes, ¿no? Entran también a la parte cuarta. Y luego también entran a la parte quinta y rematan aquí la parte sexta de su plan de tesis. Es decir que los métodos son, como ya ustedes están deduciendo, son transversales. Ahí está. Cruzan todo, cruzan todo el trabajo de investigación. Y ustedes saben que esta primera parte se llama introducción, ¿no? Ustedes lo han dicho. Y acá se llama marco teórico. El mouse no me deja trabajar. Y la tercera parte es el método que estamos viendo justamente. Ahora se perdió esto. Ya por acá está, método. Y la cuarta parte ya dijimos que van a ser los aspectos administrativos. Los aspectos administrativos. No quiere trabajar. Aspectos administrativos. Y la quinta parte es la famosa bibliografía. Ahí administrativo, no sale bien esto. Aquí tenemos la bibliografía. Y luego la sexta parte son los anexos. Así va a estar. Y entonces, nosotros vamos a encontrar que, voy a cambiar ahí de color, nosotros vamos a encontrar aquí que el método va a estar así, va a cruzar todo esto. El método cruza todo eso. Ahí, desde acá que se está iniciando, cruza todo. Así de sencillo. Bien, esa es la parte general. Vamos con la parte del detalle. Primero, ¿solamente serán estos métodos los que se van a aplicar? No, puede haber más métodos, ¿no? Estos digamos que son los principales, lo más comunes, ¿no? Estos métodos son lo más comunes, lo más utilizados, ¿no? Pero no son los únicos. Tenemos ahí el método deductivo. Recuerde que el método deductivo es cuando uno parte de lo general a lo particular. ¿Esto? Cuando partimos de lo general a lo particular.
el método inductivo, al contrario, cuando partimos de lo particular a lo general, es decir, de lo pequeño a lo grande, y el anterior de lo grande y ancho a lo pequeño. Y el método analítico, como su nombre indica, es el que se configura en identificar algunas partes para analizar todo lo que uno quiere, para ir al detalle de lo que uno quiere presentar, ¿no? Y el método sintético es como su nombre indica, es hacer una síntesis. ¿Qué cosa es una síntesis? Un resumen, ¿no? Un resumen. Y en todo momento estamos haciendo un resumen. Por ejemplo, yo no puedo considerar todas las teorías que hubieran sobre mi trabajo, ¿no? Considero la más importante. Y, al considerar la más importante, estoy haciendo una síntesis. Encuentro una tesis y tomo una parte. ¿Qué es esa parte? Una síntesis de 250, de 200, 500 páginas. Entonces, cuando hablamos de, de tomar un resumen, una parte, un cachito, como dije en otras partes, estamos haciendo o aplicando el método sintético. Y el método estadístico lo vamos a aplicar cuando desarrollemos la tesis, ¿no? Para contrastar la hipótesis. Anoten ahí ese término, contrastar la hipótesis. Aun cuando estadístico, ella salió mal, estadístico. Aun cuando también el estadístico lo vamos a aplicar para determinar la muestra. Para determinar la muestra, vamos a aplicar el método estadístico. Para determinar indicadores estadísticos, indicadores como por ejemplo la media, la desviación estándar, la moda, ¿no? Eso que ustedes han estudiado en algún momento, ¿no? Y lo otro que es la parte fundamental es la contrastación de hipótesis. A esa contrastación se le llama también prueba de hipótesis. Y ahí no solamente vamos a aplicar la estadística con una fórmula mecánica, sino incluso con un software estadístico, ¿no? Como el SPSS u otro, ¿no? No son los únicos. Entonces tenemos ahí, a grosso modo, en qué consiste estos métodos de investigación. Si uno entra a buscar a la red, va a encontrar más y más detalles sobre estos métodos, ¿no? Pero lo que le estoy dando es un concepto así útil, práctico, directo a lo que ustedes quieren saber, ¿no? Sin entrar, digamos, a las divagaciones amplias ahí, enredadas, que a veces no te sirven. Aquí necesitamos esto para algo práctico, directo, ¿no? Pero vale saber un concepto así pequeño, corto, preciso sobre el método. Y después ya va a venir la aplicación del mismo, ¿no? Y ya acabamos de decir que estos métodos se aplican a lo largo y ancho de la investigación. No solamente en el capítulo 3 o en la parte 3, ¿no? En la parte 3 nos permiten identificar cuáles son los métodos ahí para efecto de formalidad, Pero los métodos están desde el título hasta la última palabra que pongas en tu trabajo de investigación. Ahí encontramos método. Y si algo está en tu trabajo o no está, es justamente por un método. Posiblemente alguien te diga, ¿y por qué no he considerado más aspectos? Por ejemplo, en el caso de que si fuera, digamos, un caso de la NIC2, ¿no? Y de acá has hablado una parte de los inventarios, pero no has puesto más concepto de la NIC2.
Entonces, ¿por qué, digamos, puede estar faltando esos conceptos? Porque ahí tú te pasaste de analítico, es decir, solamente pusiste lo más gravitante, lo más importante, lo que creíste que era más relevante para tu punto de vista. Y si te están observando que, que no has puesto alguna cosa, tienes que agregarle, ¿no? Y el método ya no será tan analítico, sino más bien ya se profundizará algo más, ¿no? Entonces, en su trabajo de investigación ustedes van a aplicar todos estos métodos. Si yo le pregunto, ¿usted en algún momento de su trabajo ha aplicado el método deductivo? Diga ahí sin dudas ni murmuraciones y sin dudas, digamos, de quedarse callado o callada, diga sí, sí. Si le pregunto, ¿usted ha aplicado en algún tópico de su investigación el método inductivo? Diga que sí, porque de todas maneras va a estar. Si le digo que si en algún tópico de su investigación ha aplicado el método analítico, diga sí. Como dicen, sin dudas, diga sí, porque va a estar por ahí. Pero usted también sepa dónde está o cómo está, dónde puedo identificarlo. Igualmente, si le dice, usted ha aplicado el método sintético, o al contrario, le pueden decir, ¿no? Veo que usted no ha aplicado acá el método sintético, o sea, te dicen para pulsearte, pues para saber si sabes los métodos que has utilizado. Te pueden decir, veo que usted no ha aplicado el método sintético en su investigación. ¿Y ustedes qué deben contestar? Profesor, disculpe, con todo respeto, sí he considerado el método sintético. Y el profesor, como no quiere perder, le va a decir, ¿y dónde está? Dígame dónde se plasma, dónde se concreta el método sintético en su trabajo. Y ustedes van directamente y dicen, profesor, y nosotros hemos, o yo he tomado antecedentes, he tomado bases teóricas, tengo un marco conceptual, tengo definición de términos, y ahí está mi método sintético, porque he tomado como referencia a 1, 2, 3, 10, 20 tesis, y cada una en promedio tiene 300 páginas. Y no he tomado las 300 páginas de cada uno, sino que he tomado apenas media página de cada tesis. He sintetizado la información que he tomado. Profesor, mi trabajo se refiere a la evaluación que me ocurre de propiedad, planta y equipo. Y la NIC 16 tiene como 50 páginas, doctor. Y de esas 50 páginas yo solamente he tomado 2, porque he aplicado el método sintético para presentar de esas 50 páginas las 2 que me son más útiles para mi trabajo, ¿no? Y las preguntas van a seguir ahí. Y le dicen, usted ha hecho su plan de tesis. Y lo veo que está muy bien, ¿no? Primero te elevan la moral, ¿no? Y lo veo que está muy bien. Seguramente su profesor es el doctor Hernández. Ah, qué bien, lo felicito. Lo felicito a ambos, al profesor como a usted, ¿no? Le podrían decir así, ¿no? Y si le dicen mejor, pues estamos felicitados, ¿no? Qué bien, hay que agradecer, ¿eh? Pero luego viene la pregunta, pues. Y en su plan de tesis, ¿dónde está el método estadístico? Si usted no prestó atención a su profesor Hernández, en ese momento se le cae su investigación y tiene que hacer otra y seguir estudiando hasta que aprenda, digamos, pues a identificar. ¿Y cuál debería ser la respuesta en ese caso? Muy fácil, profesor. Yo he tenido una población de 1000 personas, poniendo como ejemplo,
y al final mi muestra, aplicando el método probabilístico que me da la estadística, he determinado una muestra de 278 personas. Si usted le dice eso a un profesor, y claro, y si el profesor sabe de estadística, porque algunos te preguntan sin saber, ¿eh? Pero si sabe estadística, el profesor te va a felicitar, ¿eh? Porque lo ha dejado sentadito ahí. Porque de una población de 1000, tú tienes que sacar una muestra. Y si aplicas una fórmula para poblaciones menores de 100.000, te va a permitir, digamos, determinar ahí, mediante el método probabilístico, que es propio de la estadística, determinar ahí tu muestra. Profesor, otra respuesta. Profesor, he aplicado el método estadístico porque mi población era 57 personas. Y aplicando el método probabilístico de la estadística, he llegado a que mi muestra sea 50 personas. Anoten ese número, 57, 50. Otra respuesta que pueden ensayar, profesor. Mi población es 135 personas. Y aplicando la fórmula del método probabilístico de la estadística, he llegado a determinar mi muestra de 100 personas. Y entonces el profesor, pues, que si sabe estadística y te preguntó por qué sabe, entonces él ha confirmado que usted no es una aventurera de la investigación o aventurero de la investigación, sino que tiene los pies bien puestos ahí en la investigación y se ha preocupado de entender los distintos métodos que está aplicando. Muy bien, muy bien. Entonces, seguramente va a haber mucho más tiempo para... Exactamente. El tiempo no para, siempre el tiempo se va agotando. Bien, vamos a avanzar con ustedes en el sentido siguiente. Entonces, después de escuchar esas explicaciones que iban a ser similares a las que iba a hacer con ustedes, me van a contestar la siguiente pregunta, por favor. Lean el chat, por favor, y luego le coloco ahí el correo donde van a contestar. Entonces vamos, arrancamos con el cuestionario. Pregunta 1. ¿Cuál es el enfoque de... Perdón, primero vamos a poner cuál es el título de su investigación. Ustedes me dicen ahí el título y es una preguntita ahí regalada. 2. ¿Cuál es el enfoque de su investigación y por qué? Por favor, pónganse a desarrollar en este momento. Abran un Word e inmediatamente se ponen a desarrollar. 3. ¿Cuál es el tipo de su investigación y por qué? 4. ¿Qué métodos ha aplicado en su investigación? ¿Y por qué? Estamos ahí. 5. ¿Cuál es el diseño de su investigación? 6. Y ahí nos quedamos. ¿Cuál es la población y la muestra de su investigación? ¿Por qué? Ya está. Por favor, de aquí hasta las 10 me desarrollan ese cuestionario mientras yo voy a ir a pasar la lista.
tome nota, por favor, ahí ese cuestionario. Incluso lo voy a poner en WhatsApp. Lo voy a poner en WhatsApp por si acaso, porque como voy a cambiar aquí de pantalla. Me está cargando WhatsApp, carga. Ajá. Lento pero seguro ese. Lento pero seguro ese WhatsApp. Ajá, ahí está. Desarrollar el presente cuestionario. Ya está en el WhatsApp. Ahorita le voy a poner el correo. Presentarlo hasta las 22:10. Le vamos a poner ahí. Con 10 minutos más de ampliación de la hora. Hasta las 22:10 en el correo. Aquí de Hernández. Vamos a utilizar el correo de acá de la universidad. De Hernández @ulp.edu.pe. Ya está. Desde cualquier correo del mundo puede enlazarse con ese correo y enviar su trabajo. Bien. Entonces, ya tienen ahí esto. Mientras yo regreso acá y que dice acá en los comentarios se corresponde. En los comentarios se responderá, no, aparte, en un archivo, por favor, en un archivo en Word, y lo envía como ya indiqué ahí en el WhatsApp. Gracias, Carlito Coyo. Mientras tanto, ustedes van trabajando, yo voy pasando la lista y todos felices. Vamos a ver cómo hacemos esto. A ver, vamos a ver por acá, abrimos acá. No, por acá, SysLeader. Ya. Regreso acá, me enlazo por acá. Este es un enlace para acá, para allá. Enlazando ahí un ratito. Una demora sospechosa ya. Aquí, a ver. Hola. No pasa. Avance con el desarrollo de su cuestionario, por favor. La vez pasada, un alumno que no sabía ni el título de su investigación. Espero que no sea el caso de Turco, no creo. Menos de Anco, menos de Yupanqui, ¿no? A ver, vamos a ver ahí. Está muy lento mi red está muy lenta, vamos a echarle aire, ¿eh? A ver ahí, sí, parece que ahí vamos a ir mejorando. Bien lento la red. En este tesis tenemos 25 matriculados, de los cuales asisten menos de 10. Vamos a hacer una limpieza aquí con eso que no asisten, pues. Entonces tenemos por acá, hoy estamos 12, ¿no? Agregamos la fecha
Hoy estamos en la semana 5, la fecha 12, muy bien. Y agregamos. A ver, vamos ahí con Cabrera. Cabrera, nada. Cárdenas, Casa Verde, con Isla, Coyo, Presente, profe, buenas ya, noches. claro, sí, yo te había visto ahí, Coyito, muy bien, sigo. Vamos aquí con Contreras, asiste, tiene como veintitantas de asistencias, y esto tampoco estuvo por acá y nunca ha asistido, no sé. Contreras Ramos. Cruz, nada. Gallegos, Anco, lo he visto por ahí. Anco, Presente. Doctor, buenas claro. noches. Hola, ¿todo bien? Todo bien, seguimos. Sí, doctor, sí, doctor. Anda avanzando tu desarrollo. Y la Guala, ¿no está? Laura, tampoco, nunca ha asistido Laura. Ya, vamos a darle baja. Limo, nunca he escuchado el Limo. Loaiza, nada tampoco. ¿Qué hora es? Ahora se para. Presente, doctor. ¿Quién habla? ¿Quién? ¿Quién habla? Loaiza. Loaiza. Uy, resucitó Loaiza. Uy, qué bien, ¿eh? Ya. 2 asistencias te coloco ahí por ese mérito de estar ahí. Pero es la primera vez que te veo por acá. Tienes que asistir a tus clases, ¿eh? ¿Por qué te matriculas? Gracias. Vamos con Montesinos. Presente, doctor, buenas noches. ¿Cómo estás? Un gusto. Aprobada. Morbelli, Olmeda, Onofre, seguimos ahí con Pando, Quispe, Arizaca, nada. Quispe Minaya, no está tampoco. Sauñe, tampoco nunca he escuchado este Sauñe. Qué mujer, hombre. Vladimir, hombre. Nunca le he visto. Falta. Tocas, nada. Turco, estaba ahí Turco, ¿eh? Presente, profesor. Por ese gusto, anteriormente creo que no estuviste, aquí te pongo presente, también por ese gusto de estar ahí. Siempre estoy, profesor. Sí, muy bien, gracias. Vilca, tampoco nunca he escuchado Vilca, pero si lo ven por ahí, díganle que ya comenzó la clase. Vilca. ¿Eh? Por último acá, Yupanqui. Parece que... Profesor, buenas noches. Vilca. Vilca, a ver, Vilca apareció. Qué gusto, qué gusto. Gracias, te voy a poner ahí. Yupanqui presente, Magister. Yupanqui, muy Yupanqui bien. presente, Gracias, Magister. sí. Gracias, Yupanqui. Gracias, Vilca, por asistir, pues, a tu clase. Ponte al día. Ponte al día, por favor, ahí. Bueno,
Terminamos la lista, caso cerrado. Regresamos. Dejamos ahí esa lista. Regresamos aquí. Interrumpimos ahí el contacto y ya está. Ya estamos acá. Bueno, avancen pues por favor con las preguntas que le hemos dado. Veamos el tiempo correspondiente. O en todo caso ya contestan ustedes. ¿Ah? Me despido ya de ustedes por ahora y nos vemos el viernes para avanzar con otros temas, ¿no? Ya tienen el cuestionario, tienen ahí hasta las 22:10 para contestar. Con todo gusto para que lo remitan a ese correo. Muy amable, ¿eh? Gracias. Buenas noches.